Listo. Entonces, empezamos a grabar y les voy a pedir el favor de que silenciemos todos nuestros micrófonos para que no haya ningún sonido extraño mientras hacemos nuestra clase. Cuando sea la oportunidad de participar, como ya la mayoría de ustedes han estado en esta clase, cuando sea la oportunidad de participar, ahí sí les voy a pedir que levanten su mano. La pueden levantar, preferiblemente que la levanten con el botón que está en su pantalla para que me aparezca. Eh, y si no, para que me escriban en el chat su respuesta para que puedan participar. Si la levantan por la cámara, se me hace un poco difícil verla. Entonces, no es que los esté ignorando, sino que es que hay muchos de ustedes y no los puedo ver a todos. Entonces, es preferible si cuando quieran participar levanten la mano mediante el botón que se encuentra en Zoom. Y si no, que lo escriban por el chat, que me digan, oh, quiero participar. Sin nada más que empezar, les doy la bienvenida a nuestra tercera clase de hoy, de este curso de la Biblia, la obra del Salvador. Nuevamente, vamos a repasar muy rápidamente en nuestra clase de hoy el propósito del curso, por qué es que estamos aquí reuniéndonos todos los sábados en la tarde y por qué es que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Como su maestro, oro las palabras del Salmo que dice, que tus palabras sean agradables ante ti, mi Dios, y que tengas misericordia de mí. Ayúdame a bendecir a todas las personas que están en este curso para poder aprender de tu palabra juntos. Y con eso en mente y con eso presentes, los invito, hermanos y mis hermanas, que bajemos la cabeza y oremos juntos como la familia que somos. Y oramos. Padre, te doy las gracias y te bendigo por la oportunidad de reunirnos aquí hoy, porque venimos de diferentes ciudades, de diferentes países, como hermanos y hermanas, como una familia, como uno solo, a aprender de tu propia palabra, a aprender de ti y a crecer en ti. Y también para aprender a cómo enseñarle a otras personas sobre ti. Te pido nos bendigas mientras aprendemos de tu palabra y de la historia de hoy y mientras vamos con esta lección a utilizarla en nuestras vidas. Todo esto y más lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Qué bendiciones por estar aquí con ustedes. Como les había dicho, vamos a repasar rápidamente el propósito de por qué es que estamos aquí en Academia Cristo. ¿Cuál es el propósito de Academia Cristo? ¿Por qué es que ustedes están aquí tomando estas clases? Y es muy fácil, son tres puntos muy importantes que los tienen en su pantalla en estos momentos. El primero que todo es para capacitarlos a ustedes para cumplir la gran misión, la gran comisión. ¿Y cuál es esa gran comisión? La comisión que Jesús le dio a sus discípulos, la comisión que Jesús nos da a nosotros, que es de compartir de su palabra. Y lo que nosotros como Academia Cristo queremos hacer es que ustedes tengan las habilidades y que tengan los recursos para no solo aprender de la palabra, sino para compartir de la palabra con otras personas. Entonces, por eso es que estamos aquí o por eso es que ustedes están tomando estas clases. Número dos, para ayudarlos a crecer en el conocimiento de la palabra, no solo para predicarla, sino también para que ustedes tengan una fe más grande y una fe más consistente, de que pueden decir, yo me sé estas historias muy bien y tengo un conocimiento muy vasto, muy grande de lo que están hablando. Y el último, para orientar en cómo llevar a la palabra a otros. Es muy fácil simplemente contar de la palabra a alguien, pero como hemos visto en nuestras clases anteriores, utilizamos el conocimiento de las cuatro Cs, el propósito de las cuatro Cs, que no solo es contar de la palabra, sino también para orientar a otras personas mientras aprendemos de la palabra. No sé si tiene alguna pregunta sobre el propósito, pero creo que es bastante claro y creo que todos estamos aquí con ese deseo de no solo crecer como hermanos y hermanas en Cristo, sino también de aprender y de compartir con otras personas. También les comparto los objetivos del curso, un recordatorio de por qué es que es este curso, porque hay diferentes cursos de Academia Cristo, pero este curso en especial se enfoca en dos cosas muy importantes. El primero, en leer y entender historias clave de la vida, muerte y resurrección de Jesús, utilizando el método de las cuatro Cs. El método de las cuatro Cs que vamos a utilizar en cada lección que vemos para que ustedes puedan capacitar a otras personas para contar las historias de Jesús. Y el segundo, de compartir una historia clave de la vida, muerte y resurrección de Jesús utilizando el método de las cuatro Cs. ¿Y eso qué significa? De que nosotros queremos que para el proyecto final, que nuevamente les recuerdo que es muy fácil, no se tienen que preocupar mucho por eso y lo tienen que hacer para el final del curso, la idea es que ustedes puedan compartir la palabra de Dios con otra persona. La idea es que ustedes puedan
compartir una de las historias claves que hemos visto, por ejemplo, la de hoy que es de Lucas, ustedes pueden compartir esa historia con otra persona. Si tienen alguna duda de eso, me pueden escribir, pero a lo que vamos avanzando del curso vamos a seguir hablando más de eso. Pero por ahora no se preocupen mucho. Nuestro curso de hoy es la lección 3, el tercer sábado que nos reunimos, y se titula El Rey llega a Jerusalén. Y se encuentra en Lucas capítulo 19, versículos del 28 al 44. Y yo espero que todos ustedes hayan podido ver el video de la clase y que hayan podido hacer la tarea para que podamos tener una discusión más a fondo. Los invito a que cuando vean los videos y hagan la tarea, los escriban y tengan un cuaderno junto a ustedes para que puedan participar y puedan responder todas las preguntas. Los objetivos de la lección. Hablamos sobre el propósito de Academia Cristo, que es grande. Hablamos sobre el objetivo del curso y ahora los objetivos de la lección. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Y tenemos tres objetivos muy importantes, los cuales son un poco más fáciles que en otras lecciones, pero se titulan así. Lo primero que vamos a hacer el día de hoy es usar el método de las 4 Cs para leer y entender Lucas 19, 28 y 44. Y si recuerdan, el método de las 4 Cs empieza con el captar, ¿verdad? Aquí las tienen en su pantalla todas presentes: captar, contar, considerar y consolidar. Y queremos que siempre piensen con el captar. Y el captar es la introducción, el gancho, ¿verdad? Algo que nos mueve a entender y a empezar en el tema del día de hoy. Y lo que yo quiero hacer el día de hoy es mostrarles una canción. Y me gustaría que escucháramos esta canción juntos de principio hasta final, como nuestro captar, como no todo en el captar tiene que ser hablado, no todo en el captar tiene que ser actuado, sino también puede ser una canción o un show de televisión o algo por ese estilo. Entonces, el día de hoy me gustaría que empezáramos con esta canción. Ustedes tienen acceso como estudiantes de Academia Cristo a muchos recursos y muchas canciones en nuestra página web. Y si desean saber más, los puedo mandar por el chat de WhatsApp. Pero vamos a empezar con esta canción. Y mientras escuchan la canción, yo quiero que piensen en la pregunta: ¿de dónde vienen estas palabras que estamos hablando el día de hoy? ¿De dónde vienen estas palabras o dónde se encuentran, específicamente en la Biblia, en dónde se encuentran estas palabras que se cantan en esta canción? Y mientras lo vamos escuchando, vamos a estar pensando en eso. Si no lo pueden escuchar, por favor, déjenme saber, pero creo que debe funcionar. Si no lo pueden escuchar, por favor, déjenme saber. Vamos a ver. Profesor, Sí, José David. su audífono o algo está fallando en su comunicación no sé cómo se escucha, entrecortado. Ah, sí, no, ¿me pueden escuchar? ¿Sí me pueden escuchar? Pues, Yo le No, escucho claro, profesor. gracias, gracias. Sí, no, gracias, José David. Muy Yo buen también le punto. Gracias escucho por dejarme claro, saber. profesor. Muchas gracias. bueno, Déjenme mirar esto de la pantalla porque si no vamos a tener un problema, porque de verdad hemos tenido varios problemas tecnológicos últimamente, pero debería funcionar. Déjenme mirar. A ver, si no lo voy a poner aquí, déjenme ver si lo escuchan de aquí. Ay, fui mal, chica. No parece que está funcionando. En la cruz por mi murió. Qué desilusión. Qué tristeza. Bueno, denme un momentico, vamos a mirar aquí. Ustedes pueden ver mi pantalla, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? Sí, Les voy a mostrar, podemos. les Sí, voy, sí, sí, claro. les voy a mostrar dónde se encuentra toda esta música. Aprovechar este momento de falta de tecnología para mostrar dónde se encuentra todo. Ustedes van en la cadena Cristo, van a música y la canción creo que se llama Crean en mí. Si no estoy mal, se llama Crean en mí, gloria a Dios, no sé, Jesús resucitó. Aquí está. Entonces, vamos a escuchar esta canción. Ah, espérate, creo que sí es esta. Déjame revisar rápidamente, porque no les quiero mostrar la canción que no es. Captar, captar, captar. Dos. Un momentico, un momentico, un momentico. Me molesta mucho que la tecnología no funcione a veces, pero no importa, vamos a solucionarlo muy rápidamente. Abrir, nos vamos a ir a YouTube
y ya se los voy a poner. Y la voy a mandar por WhatsApp al grupo para que también la puedan escuchar en su momento libre. Voy a mandar por WhatsApp al grupo y le voy a dar clic aquí. Muchas gracias por su paciencia y por su entendimiento. Nos vamos a ir a YouTube y vamos a escuchar de esta canción. Ahora sí, ¿la pueden escuchar? Se debe escuchar un poquito. ¿La escuchan? No, no se escucha. ¿No se escucha? No. No se escucha. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Cuando tengan tiempo libre, porque la tecnología no está funcionando, les pido que escuchen esta canción entre ustedes y se las voy a contar simplemente. Lo importante de esto es que ustedes tengan en cuenta de que ustedes tienen acceso a todas estas canciones y las tienen acceso en Academia Cristo. academiacristo.com, van al website, ¿verdad? Y le dan clic a donde dice música. Donde dice música, y aquí tienen un recurso muy amplio, muy grande donde pueden escuchar todo esto. Me da mucho pesar, qué pena con ustedes de que no les puedo poner la canción, pero también espero que entiendan que a veces la tecnología no coopera con uno y es muy difícil hacer que esto funcione a veces. Pero sin nada más, entonces, la idea principal de esta canción era recordarnos de dónde vienen las palabras de Gloria a Jesús, Hosana en las alturas, el Rey de Dios ha venido a nosotros, ¿verdad? Entonces, si ustedes recuerdan, me gustaría que me dijeran, ¿de dónde vienen esas palabras? ¿De dónde se encuentran esas dos palabras? Hosana en las alturas, Rey de Dios. El Jesús, el Dios, ha venido a nosotros. Nuestro Rey ha venido a nosotros. ¿Alguno de ustedes saben dónde se encuentran esas palabras? Hosana en las alturas. El Rey ha venido a nosotros. Amén, porque sí. ¿Alguno de ustedes sabe de dónde vienen esas palabras? ¿En qué Biblia, en qué versículo de la Biblia, en qué grupo vienen esas palabras? Si no, no hay ningún problema. Hosana en las alturas. El Señor ha venido a salvarnos. Les cuento. Pastor, Sí, Sara, dime, sí, dale. eso fue cuando Jesús entró a Jerusalén. Entonces empezó la gente a gritar, Hosana al rey de los judíos. Sí, señora. Sí, muy bien, muy bien. Y Ajá. también no solo en el Nuevo Testamento, ¿cierto? No solo en el Nuevo Testamento, pero como les vamos a dar a continuación, también se encuentra en los Salmos, ¿verdad? En los Salmos, ese cántico, la gente cuando escuchó de Jesús, ¿verdad? No solamente lo hablaba porque lo escuchaban esta canción, sino porque verdaderamente conocían el significado. Y ese significado se encuentra aquí en los Salmos. Y me gustaría si alguno de ustedes pudiera leer este salmo por nosotros. Salmo 118, versículo 25 al 29. ¿Alguien pudiera leer este salmo por nosotros? Miguel, adelante. Miguel, no te puedo escuchar, pero levantaste la mano. Señor, danos la Adelante. salvación. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es mi Dios y nos ilumina. Únanse a la procesión, portando ramas en la mano hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Amén. Muy bien. Amén, Miguel. Muchísimas gracias. Versículo 26. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Verdad? Y nuestra historia de hoy decían esas palabras. Era un conocimiento cuando esas personas vieron a Jesús, entendían que Él venía de Dios y que los venía a salvar. También nos encuentra en esta historia, en estos versículos en Zacarías. ¿Alguien pudiera leer Zacarías, capítulo 9, versículo 9? Adelante, Milagros. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Sí, excelente. Y quiero que tengan en cuenta que esto fue escrito en el Antiguo Testamento.
una profecía, ¿verdad? Que hablaba sobre el Mesías, sobre Jesús. En este caso es Jesús, porque él fue el que cumplió todas esas cosas. Una profecía que hablaba sobre Jesús, que nos decía que él no venía como un portador muy grande, que no venía como un portador muy poderoso, sino que venía humilde, venía montado en un asno, en un burrito, una cría de sana. Y nos dice que la gente decía, alégrate mucho, hijo de Sión. Y en la historia de hoy, de Lucas, la gente estaba gritando de alegría, humildes, emocionados de ver a Jesús. Y con eso en mente, quiero que empecemos con nuestra historia, a contar nuestra historia, nuestro segundo paso de el método de las 4 Cs. Simplemente es contar la historia. Y me gustaría hoy pedirle a alguno de ustedes que si se sienten confiables la pueden leer, si quieren leer la historia, o si quieren contar la historia en sus propias palabras sin tener que añadir ninguna cosa, lo pueden hacer. Milagros, te veo muy emocionada. Me gustaría, si quieres hacerlo, contar la historia. Y les recuerdo nuevamente, mientras contamos esta historia, queremos hacerlo sin añadir de nuestras palabras, sin añadir nuestros pensamientos, sino simplemente contando la historia con los objetivos y con las cosas que sí en verdad pasaron, escritas en la palabra, para que la gente pueda interactuar con la palabra de Dios y no con nosotros. Entonces, Milagros, te damos la palabra, adelante, bendícenos con la historia. Jesús envía a 2 de sus discípulos a buscar a un burrito que estaba para montarlo y entrar a Jerusalén en él. Y las personas con alabanza colocaban sus mantos en el camino para que pasara y estaban maravillados por los milagros que habían visto. Amén. 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 Sí, señora. Excelente. Y también voy a darles un poquito más de contexto para que lo tengan. Él llegó cerca de Betsaida, de Betania, junto a un monte que se llamaba de los Olivos. Y como Milagros dijo, le dijo a sus discípulos, vayan a la aldea que está enfrente y al llegar encontrarán un burrito atado que nadie ha montado, que nadie nunca se ha montado encima de él para que lo puedan usar. Y Jesús se montó y les dijo que cuando lo desaten les van a preguntar unas cosas y cuando les digan por qué es que están desatando este burrito, le digan es que viene en el nombre de No Dios. se le escucha, hermano. ¿No se me escucha? Ay, ¿me pueden escuchar? Aló, ¿sí me escuchan o no me escuchan? ¿No me escuchan? A ver. Hay interferencia. No se le escuchaba. Aló, ¿y ahora? ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan? Excelente. Es Sí. los micrófonos, ¿verdad? La tecnología no me está funcionando ahorita. Pero muchísimas gracias por su paciencia. Milagros, nuevamente, gracias por contarnos esa historia. Muy corta, muy eficaz, ¿verdad? Pero en pocas palabras, Jesús le dijo a sus discípulos, vayan, agarren este burrito. Los discípulos dijeron, ok, agarraron el burrito y Jesús se montó en el burrito. Salió en camino hacia Jerusalén y la gente lo adoraba y lo quería y quería estar con él. Entonces, lo que vamos a continuar a hacer es a considerar nuestras preguntas, ¿verdad? Y tenemos ciertas preguntas que son específicas, esenciales para poder entender lo que acabamos de leer o lo que acabamos de escuchar. Las preguntas de hoy empiezan. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? De Lucas 19, 28, 44. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Jesús, Zaqueo, la multitud, fariseos. ¿Alguien? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Me escuchan? Sí, pastor, lo escuchamos. Los personajes son... Yo puedo esperar. Sara, adelante, por favor. Bueno, Jesús, Zaqueo, la multitud, fariseos, los discípulos. Sí. No, mamita, coma su merced. Tito, adelante, Tito. No, coma lo que su merced. Ahí vemos primerito los 2 discípulos, después el burrito, después ahí Jesús y la multitud
las palmeras que le ponía para que pasa por el camino. Sí. Excelente, sí, muy bien, muy bien. Preguntas nuevamente que son muy fáciles, ¿verdad? Que podemos decir, oh, pero ¿por qué tenemos que preguntar estas cosas? Pero que son esenciales para que podamos meternos en la película, ¿verdad? Para que podamos entender qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Milagros, adelante. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? No se le escucha nada, hermano. No puede ser. No se escucha. ¿No me escuchan? Aló. Ajá, ¿sí oye? Sí, sí, te Sí, escucho. amén. Ok. Entre los, añadiendo de lo que han dicho los hermanos, están los discípulos, que son los apóstoles de Jesucristo, está Jesús, los dueños del pollino, la multitud, los discípulos que estaban entre la multitud, que eran los que habían seguido a Jesús desde antes, los fariseos y el pollino. Sí, excelente. Muchísimas gracias. ¿En dónde ocurrió esta historia, hermanos y hermanas? ¿En dónde ocurrió esta historia? En Betania. Excelente, De sí, en Betsaida. Betania y también a la entrada de Jerusalén, la ciudad de oro, en la entrada de Jerusalén. Sigamos adelante. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Y les doy la respuesta porque es un poquito... No, bueno, ¿alguien sabe cuándo ocurrió esta historia? A los 33 años de la edad de Jesús, hermano. Ah, bueno, sí, también, y también ocurrió en el Domingo de Ramos, 8 días antes de la resurrección, como nuestra hermana nos acaba de contar también, a los 33 años de Jesús. Muy bien, muy buena respuesta. Las preguntas más importantes de estas son, ¿cuál es el problema de esta historia y se soluciona el problema? ¿Cuál es el problema y se soluciona el problema? Adelante, alguien. Los fariseos mandan a callar a los discípulos, pero Jesús les dice que si ellos callan, las piedras hablarían. Ese es el problema. Sí, señora. ¿Y se soluciona el problema? Es una pregunta un poco más complicada, pero Jesús sabe que lo que le espera, Jesús sabe lo que viene y aún así entra en Jerusalén para cumplir su misión y la gente lo recibe con los brazos abiertos, ¿verdad? No solamente los fariseos, sino que el problema también es que Jesús tiene una misión por cumplir. Jesús tenía que entrar a Jerusalén para morir y sufrir por nuestros pecados. Y no toda la gente en esa época tenía en cuenta eso, no toda la gente en esa época sabía que para eso era que venía Jesús. Ellos pensaban que era para que los liberaran de los romanos, pero aún más que eso era para que nos liberaran de las cadenas del pecado. Entonces, ¿se soluciona el problema? Jesús tenía una misión por cumplir y estaba adelante y determinado a cumplir esa misión. Nuestras preguntas más importantes que hacen parte son las preguntas de consolidar, ¿verdad? Y cuando ustedes enseñen a otras personas, esas son las preguntas que tienen que pasar un poquito más de tiempo explicando y hablando. Que son, esta que empieza de primero es, ¿cuál es el punto principal de la historia? Y se las voy a contar para que lo tengamos muy claro. Es que Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento. Como habíamos visto antes, en Zacarías y en los Salmos, se estaba escrito que Jesús iba a venir en un burrito y que Jesús, el Mesías, iba a venir y la gente lo iba a alabar y a recibir. Y todo eso, todos esos cumplimientos de las profecías, las hizo Jesús. Entonces Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento mientras entra a Jerusalén y es alabado por muchos como su rey. Dicen el rey de Dios, nuestro rey, el cual es su Señor y Salvador prometido. Y como les había dicho en varias lecciones anteriores, una de las preguntas más importantes, mi audio, ¿cómo está mi audio? ¿No me pueden escuchar o sí me pueden escuchar? Es que el internet... Amén, está bien. Ok, Escuchamos claro. Excelente, muchísimas gracias. Gracias por estar pendiente de todo, lo aprecio mucho. Las preguntas más importantes, dos, que tienen que concentrarse son, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Y cómo podemos ver el amor de Dios en esta historia.
Entonces, ya que vimos el video y hablamos de la historia juntos, les abro la pregunta. ¿Qué pecado o personal o general te enseña a confesar esta historia? Adelante. Ahora, adelante. Sí, pastor. El pecado, la incredulidad, la falta de reconocimiento de todos sus milagros, todas sus enseñanzas y todas sus señales. Nosotros fallamos en eso muchas veces, tenemos incredulidad, a pesar del Jesús no conocimiento vino que muchas veces... a ser cristiano. Señora, adelante. ¿Quién más está? Alguien quería hablar ahí también. Pero la La, incredulidad. envi- la Tito, envidia, hermano. La envidia. la envidia, muy correctamente, sí, señora. Tito, adelante. Levantaste la mano, gracias. Que, profesor, muchas veces nosotros, como decía mis compañeros, ¿no? Nos gana la incredulidad, ¿no? Ahí vemos que Jesús cuando entra a Jerusalén, mira a Jerusalén y vemos que ahí llora. Sabía que Él venía por nuestros pecados a pagar el precio más alto de nosotros. Y por esa sangre preciosa que Él derrama, nosotros compramos, fuimos comprados con esa sangre. Pero a pesar de eso, hay veces nosotros no creemos, no confiamos lo que Él hizo por nosotros. Nos falta, como que dicen mis compañeras, más nuestra fe en nosotros. Necesitamos llenarnos de fe, creer en su palabra para que nuestras vidas sean verdaderamente cambiadas, profesor. Amén, sí, señor. Muchas gracias, Tito. Milagros, adelante. ¿Qué pecado personal o general te enseña a confesar esta historia? Uno es juzgar, que los fariseos estaban juzgando a los discípulos del Señor Jesucristo sin saber por qué estaban haciendo alboroto. El otro es la incredulidad de la palabra de Dios, porque ya la profecía estaba en el Antiguo Testamento, era el tiempo del cumplimiento y aún así ellos no creían. Y el amor de Dios lo veo cuando el Señor, uno, corrige a los fariseos diciéndole que si él manda a callar a sus discípulos, aún las piedras hablarían. O sea que cualquiera de ellos iba a reconocer que era el Señor Jesucristo, el Salvador. Y en otra parte veo cuando él llora, porque él tenía el dolor de ver lo que le venía a la humanidad, a ese pueblo, el juicio que venía a ellos y a toda esa ciudad. Amén. Amén, sí, señora. Muy buen trabajo. Me encanta mucho esos pecados de los que están hablando, la incredulidad, ¿verdad? El juzgar, ¿verdad? ¿Por qué es que está pasando esto? Pero ahora quiero expandirles un poquito más ese conocimiento que tienen. El problema principal de esta historia, ¿verdad? El pecado más grande que vemos específico en esta historia es que la gente quería que Jesús fuera un rey terrenal. Y si tienen un cuaderno, los invito a que lo escriban en sus cuadernos. Cuando hablen de esta historia y compartan esta historia con otras personas, eso es un enfoque muy importante. Que la gente quería que Jesús fuera un rey terrenal, ¿verdad? No tenían en cuenta, las personas de esa época no tenían en cuenta de que el reino de Jesús era en los cielos, de que las cosas de las que Jesús les estaban hablando eran las cosas de Dios en la casa de Dios en los cielos. Pero lo que la gente quería era que Jesús los liberara del esclavo de los romanos y que los sacara de esa vida tan dura y tan fría mientras estaban siendo liderados por el continente o el ejército romano. Y qué pecado tan grande también, y lo hago un poquito ya más personal, ¿verdad? Que a veces nosotros pensamos en nuestras vidas y decimos, Dios, yo quiero que me des un reino terrenal. ¿Y qué significa eso? Dios, yo quiero que tú me des riquezas en esta tierra. O Jesús, yo quiero que tú me des una casa grande en esta tierra. O que tú traigas tu reino a esta tierra y que simplemente vivas aquí en esta tierra. Y puede ser un pensamiento muy bonito, qué lindo es eso, ¿cierto? Pero lo más importante es que Jesús no quiere que habitemos en esta tierra indefinidamente por todos los siglos, sino que Jesús quiere que nosotros estemos una eternidad con Dios en el cielo.
Y a veces se nos olvida eso. A mí se me olvida seguido. Por ejemplo, yo estoy ahorita haciendo un estudio universitario, ¿verdad? Y digo, Dios, termina esta carrera conmigo. Yo quiero hacer esta carrera para convertirme en una persona famosa, ¿verdad? Para poder compartir el evangelio con todo el mundo y que la gente sepa de ti, ¿cierto? Pero lo más importante es que Jesús quiere que tengamos una vida no en la tierra, sino en el cielo. Y esta historia es un ejemplo de eso. Ponte a pensar, la gente que estaba adorando a Jesús, diciéndole, viene el Rey de los cielos, hosana en las alturas, al punto en el que lo adoraban, lanzándole palmeras mientras él entraba en Jerusalén. Y luego en su resurrección, cuando estaba siendo crucificado, no había ninguna persona de ellas, sino solo sus discípulos más cercanos. ¿Dónde se fueron esas personas? Y eso es un pecado muy grande, que no entendamos por qué Jesús está aquí, por qué Jesús fue el que vino. No para hacernos un reino terrenal, sino para llevarnos a su reino ya establecido y glorificado que está en los cielos. Y esta es una historia buenísima que podemos usar para eso. Entonces, ¿alguien más? ¿Qué otro pecado te enseña a confesar esta historia? Incredulidad, hablamos de la incredulidad, de que no creemos de que Jesús es el rey de todos los cielos, ¿verdad? Hablamos del juzgar, de los fariseos que le dicen a los discípulos, pero es que, ¿por qué no se quedan callados? ¿Por qué están haciendo tanto alboroto? ¿Por qué están haciendo tanta fiesta? Y también hablamos de que Jesús no es un rey terrenal, sino un rey de los cielos, que lidera en nuestros corazones para que podamos llevar a más personas a los cielos. Adelante, José David, ¿qué otro pecado es en esta historia que te enseña a confesar esta historia? José David, tienes el micrófono apagado. Incredulidad que tenían estos fariseos de verlo entrar como rey, pero ellos esperaban pues, verlo a un rey con su carro, su caballo hermoso, adornado, en fin, como en todo lugar, todo rey tiene que tener poderío y bueno, joyas por aquí, joyas por allá para que sea rey, pero lo vieron entrar en un pollino, en un asno. Pero será el rey, bueno, ¿qué habrá habido ese comentario en esos momentos que no han grabado, ¿no? Eso, en esa época. Por eso decía, a ver, tú, rey, haz callar a esta multitud. Y de hecho, no, ellos no van a callar porque las piedras van a hablar. Pero ve cómo es un rey, cómo entra humildemente a donde iba a sufrir por nosotros, por nuestro pecado. Gracias, pastor. Muy bien, José David, muy buen punto. A veces tenemos esa impresión de que si nosotros seguimos a Jesús, vamos a tener una vida de riquezas, ¿verdad? Y de mucho dinero y de mucha abundancia, ¿cierto? Pero tenemos ese falso conocimiento porque Jesús no nos promete nada de eso, nos promete que nos da todo lo que necesitamos para cada día, ¿verdad? Y aún más aún, nos promete que tenemos una vida eterna con Dios en los cielos, que abunda más que cualquier riqueza terrenal. Nuevamente, José David, como tú acabas de decir, Jesús no es un rey de la tierra aquí. No vino a plantarse aquí y a decirnos, yo te voy a dar 10,000 pesos para que tú puedas comprarte lo que tú quieras. No, Él vino a salvarte de tu pecado para que no tengas una eternidad en los cielos, en el infierno, perdón. Juan Carlos, levantaste tu mano, adelante. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Buenas noches. Yo creo que una de las cosas que de pronto puede uno confesar como pecado ahí es que hoy en día todos, y pues obviamente me incluyo, vemos las cosas de Dios con muchas emociones. Creo que esa gente que estaba recibiendo a Jesús era emocionada, porque estaban recibiendo una persona que hacía milagros por donde iba y sanaba a la gente por donde él pasaba, y eso es algo impresionante. Y entonces resulta que hoy en día en la iglesia nos está pasando lo mismo. Si usted no se tira al piso, si a usted no le da el beriberi, si usted no dice, no, yo no sentí nada, o hay personas, no sé si a mí me pasa, que pasan temporadas en donde yo oro, pero no siento nada. Y esas son temporadas en donde no es que Dios esté ausente, simplemente que Él nunca prometió que lo íbamos a sentir en todo momento, porque Dios es mucho más que una emoción. Jesús es mucho más que una emoción. Entonces creo que uno de los pecados es eso, siempre queremos estar como sintiendo algo y si no sentimos algo, entonces sentimos que Dios no está en el asunto y creo que eso no es así. Amén. Amén, Juan Carlos, muy buen punto. Gracias por hacernos caer en cuenta de eso. Jesús no solo es una emoción, ¿verdad? A veces nosotros nos sentimos tristes y desolados, ¿verdad? Y aún así, en esos momentos es cuando Dios aparece más cerca.
Y cuando Dios nos dice, tú tranquilo, todo está bien, yo tengo todo bajo control. Vamos a seguir por problemas de tiempo, pero vamos a seguir. Ya que hablamos del pecado, ya que nos acabamos de caer en cuenta de que somos lo peor de lo peor, ¿verdad? Y que pensamos cosas que no tenemos que pensar. Y cuando compartan esto con sus estudiantes, también lo mismo, hacerlos sentir muy mal, ¿verdad? Que es un poco como que tétrico, pero es necesario, porque es la verdad. Ahora que nos sentimos muy mal, ahora vamos a hablar sobre quién nos hace sentir bien. Y vamos a hablar sobre cómo vemos el amor de Dios en esta historia. En estos versículos, hermanos, hermanas, ¿cómo vemos el amor de Dios en esta historia? Tito, adelante, tienes tu mano levantada. Tito. No tienes tu micrófono prendido, Tito. No oye nada, bro. Ay, hijo de madre. Aló, ¿y ahora sí me escuchan? Ahora Sí, Sí, ya mejoró. ¿qué pasa? Que por momentos se intercorta. Listos, listos. Todo el mundo quieto, que ahora sí está funcionando todo. Todo el mundo quieto. Entonces, alguien, ¿cómo vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Cómo vemos el amor de Dios en estos versículos? Ahora, adelante. El amor de Dios, a pesar de nuestro rechazo, Él continúa extendiéndonos su mano con su amor y su invitación a la reconciliación. Sí, invitación a la reconciliación. Que aún así que aunque lo rechacemos, Él nos acepta. Gracias, Aura. ¿Alguien más? ¿Cómo más podemos ver el amor de Dios en esta historia? Tito, adelante. Profesor, su amor ya está pagado en la cruz para nosotros. Cuando Él muere en la cruz por amor a nosotros, ahí lo pagó todo y ahí nos dio todo, profesor. Amén, amén. Jesús en la cruz pagó por todo y nos dio todo. ¿Alguien más? ¿Cómo más podemos ver el amor de Dios en esta historia? Él es el único rey del mundo. Él tiene la gloria y honra. Amén. Excelente, Shara. Ese es el punto principal de esta historia. Cuando compartan una historia con alguien, ese es el punto principal de cómo ven el amor de alguien. Porque independientemente si era por emoción o independientemente si era por incredulidad o por cualquier cosa que la gente decía, Jesús viene, Hosana en las alturas, el Rey de Dios viene a nosotros, esa es la verdad. Esa es la verdad de que Jesús es nuestro Rey. No solo el Rey de las personas de esa época, pero también nuestro Rey. Y como nuestro Rey, como habíamos hablado antes, vivió, murió y se sacrificó por nosotros, para protegernos, para amarnos, para darnos una vida eterna. Y como nuestro Rey nos protege y nos cuida y nos da lo que necesitamos y nos da lo que queremos que compartamos con otras personas. En este estudio bíblico podemos hacer eso. Alejandro acabo de escribir, al cumplir todas las promesas, a pesar que sabía que era crucificado. Vemos el amor de Dios también, que dice, Él sabía lo que tenía que hacer y fue capaz de ir a la cruz por nosotros. La cruz que no fue una muerte cualquiera, que no fue que no sufrió por nada, sino que sufrió muchísimo, fue azotado, fue colgado y fue asfixiado. Y aún así, Él sabiendo eso, murió por cada uno de nosotros. Eso es un amor que no se compara a nada en este mundo. No se compara al amor de un padre, no se compara al amor de una mamá terrenal. Ese es un amor, el amor ágape de Dios. ¿Alguien más? Antes de que continuemos, ¿cómo más podemos ver el amor de Dios en esta historia? ¿Alguien más? Si no, vamos a seguir adelante con la siguiente pregunta. ¿Qué me enseña Dios a pedir en esta historia? ¿Qué podemos orar mientras aprendemos de esta historia? ¿Qué podemos pedirle a Dios? Milagros, adelante. Milagros, adelante. Una de las cosas que yo tomé en cuenta de lo que nos enseña Dios, que aún viendo los milagros de Dios, ignoramos su grandeza y no la valoramos en diferentes circunstancias de la vida. Y debemos reconocer más de su palabra, nosotros debemos aprender más de su palabra, reconocer que hemos fallado y así nosotros poder
alcanzar y aceptar y disfrutar lo que el Señor tiene a través de su amor, todos los beneficios. Porque en la circunstancia de la vida, en el día a día, hay veces se nos enfría el amor, no valoramos lo que Dios nos da, lo que ha hecho por nosotros. Pero llega un momento donde recapacitamos y eso se obtiene a través de la lectura de la palabra de Dios. Y allí le conocemos quién es Él. Y hay que pedirle aún más entendimiento y sabiduría, que nos dé hambre y sed para leer su palabra. Amén. Amén, Milagros. No, me encantó la forma en la que dijiste, me encantó la forma en la que, en ese humilde petición de admitir de que Dios, no te reconocemos por lo que eres. Jesús, no reconocemos las cosas que haces por nosotros. Gracias, Milagros, por ese recordamiento. Juan Carlos, adelante. ¿Qué te enseña Dios a pedir en esa historia? Yo creo que algo que nosotros debemos pedir a Dios es más empatía con la gente. Creo que el pueblo cristiano en este momento no tiene empatía con la gente. Es más, yo pienso que a veces nos pasa lo mismo que pasaba en la época de Jesús. Nos encerramos en una iglesia y los de afuera son pecadores y nosotros somos buenos. Y eso es un error. El Señor Jesús tenía empatía. Él iba donde lo necesitaban, él se metía donde la prostituta, donde el ladrón, donde el recaudador de impuestos, que puesto a hoy, pues sería meterse en la casa del gay, de la lesbiana, del mentiroso, del ladrón. Y de todos modos creo que es algo que nosotros debemos pedirle a Dios, y es que nos dé empatía con la gente, o sea, que la gente sienta que en nosotros está el amor de Dios, que pueden contar con nosotros no para una crítica, no para un llamado de atención, no para decirles que se van a ir al infierno ni nada de eso, sino que ellos vean realmente el amor de Dios. Creo que a la iglesia le falta mucha empatía, a todos nosotros nos falta empatía. Y la gente hoy en día no quiere ser cristiana por la forma en que nosotros hablamos, por la forma como nosotros nos le metemos a la gente, y eso me parece que es algo importante. Me parece que es algo que es vital, y es que nosotros a donde vayamos mostremos el amor de Dios. Habrá gente que pueda su cambio ser inmediato, como hay otros que puede ser más demorado, como hay otros que nunca van a recibir a Jesús. Pero también nosotros debemos entender que la empatía es muy importante para que la gente acepte al Señor. Amén, sí, señor. Muy buen punto, Juan Carlos. Y también es importante recordar que la empatía no significa aceptación, ¿verdad? Que no porque nosotros seamos empáticos y amigos con alguien, significa que estamos aceptando su estilo de vida. Como tú dijiste, tomamos ejemplo a Jesús, que él andaba con pecadores, con recaudadores de impuestos, con los impuros, ¿verdad? Para traerlos más cerca a ellos. Y una forma en la que podemos hacer eso es creciendo nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Mientras nosotros más aprendemos de Dios y de su palabra, más podemos ser empáticos y más podemos ser amigables con otras personas que están sufriendo por cosas iguales. Así. Muy buen punto, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Alejandro, adelante. ¿Qué te enseña Dios a pedir en esta historia? A no quedarme callado, y creo que eso nos pasa mucho. En la historia, los fariseos le piden a Jesús que calle a sus discípulos, y él dice, si ellos callaran, pues las rocas hablarían. Y tenemos que con esta historia también reconocer o sentirnos más fuertes al reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Rey, y no quedarnos callados, sino no tan solo en las alabanzas o no tan solo en la iglesia, sino demostrarlo, demostrar que uno es cristiano y que uno ama a Jesús y que ese es su Rey en todo momento. Alejandro, buenísimo ese punto. El no quedarnos callados, ¿verdad? ¿Cuántas veces tenemos la posibilidad de compartir la palabra de Dios con alguien y no lo hacemos? Puede ser por pena o porque nos decimos no es la situación correcta o porque hay alguna u otra circunstancia que no nos deja hacerlo, pero el no quedarnos callados, ¿cierto? Y también al punto de no quedarnos callados de alabar a Dios, ¿verdad? Hay muchos de nosotros que viven en esa ideología de que no, es que si yo pongo mucha emoción se me olvida que es Dios o que se me olvida de la palabra de Jesús. Pero las personas de esa época estaban gritando, cantándole a Dios, celebrando que era el Rey y el Mesías. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo de una forma agradable a los ojos delante del Señor, verdad? De cantarle a Dios y decirle, Dios, te amo y eres mi Rey y vengo ante ti para que tú me libres de todos mis pecados. Y eso es algo muy importante también que hay que recordar. Muchas gracias, Alejandro. Tito, adelante.
¿Qué te enseña Dios a pedir en esta historia? Yo en esta historia pediría primeramente, como es conocer la palabra, y después muchas veces que me quite ese temor para poder compartir la palabra sin miedo, ¿no? Conociendo la palabra. Ese pediría, profesor. Muy bien. Compartir la palabra sin miedo, sabiendo que tenemos la autoridad de Dios para compartir la palabra. Gracias, Tito. César, última palabra aquí y luego continuamos para no quedarnos muy tarde. César, adelante. ¿Qué te enseña Dios a pedir en esta historia? Tener un vasto conocimiento, lo que dice la palabra de Dios, entender y discernir que Él mismo nos habla en el mundo espiritual para hacer comprender a otras personas y uno también comprender con claridad ese tema para poder contar con los demás. Amén, amén. Sí, y por eso me alegra mucho que todos estamos aquí aprendiendo la palabra de Dios. Porque como tú dices, el tema principal porque muchas personas no comparten de la palabra es porque simplemente no saben, o no saben cómo hacerlo, o no saben lo que dice Dios. Entonces, el que estemos aquí aprendiendo y escuchando y compartiendo nuestros conocimientos juntos es muy, muy importante. Vamos a seguir adelante con nuestro siguiente objetivo de la lección, que es compartir situaciones ideales, ¿verdad? No solo situaciones cualquiera, sino situaciones específicas en las que podamos compartir la historia de Lucas, capítulo 19, versículos 28 y 44. Y era un poquito parte de su tarea de en qué situaciones podemos compartir esta historia. Y me gustaría, usualmente lo hubiera hecho en grupos pequeños, pero como se acaban de dar cuenta, nuestra tecnología no nos da para eso. Entonces lo que vamos a hacer es, aquí como estamos todos juntos, en qué situaciones podemos compartir esta historia? ¿En qué situaciones pudiéramos compartir esta historia? Adelante. Alejandro. Para Semana Santa, hermano. Alejandro, adelante. ¿En qué situaciones podemos compartir de esta historia? Bueno, creo que esto es algo mundial. Siempre, no importan los países, siempre estamos decepcionados posiblemente de nuestros líderes. Corrupción, todas las cosas que ellos hacen, que ya sabemos que si no estamos aquí 4 clases. Y por lo menos yo entiendo que muchos nos quejamos los unos con los otros y muchos ponemos nuestras esperanzas en personas comunes y corrientes como son los líderes, gobernadores, presidentes. Pues tal vez cuando escuchemos a un compañero, a un amigo, a un conocido o a alguien no conocido quejándose sobre esta situación y de estos líderes, pues demostrarle, enseñarle y hablarle de quién es el verdadero rey, el verdadero líder de líderes, el rey de reyes y señor de señores. Y eso tal vez sería un buen momento para compartirle la palabra. Excelente. Y eso pasa, como tuviste, muchísimo en el día corriente, como en los días de hoy, que mucha gente juzga a sus líderes, que mucha gente dice, pero es que lo está haciendo muy mal. Y es un momento esencial para nosotros, digamos, yo tengo la persona que nunca te va a fallar. Yo tengo la persona que es el rey de reyes, el líder de líderes, Jesús. Y déjame te cuento esta historia, Lucas capítulo 19. Excelente. Muy buen punto, Alejandro. Milagros, adelante. Uno de los momentos donde nosotros podemos compartir esta palabra es cuando la persona está pasando luchas y pruebas, donde no haya una salida, donde no comprende el por qué le están pasando las cosas. Allí nosotros podemos exponerle lo que padeció Jesús y cómo llegó humildemente siendo quien era, porque hay personas que por un cargo de empleo, por un cargo político, por un cargo incluso en las iglesias, se les olvida quién fue Jesús y qué proceso vivió Jesús para darnos la salvación. Y hay personas, nuevos creyentes, y no importando el tiempo que tenga caminando con el Señor, algunas veces en tiempo de prueba no comprende las cosas. Entonces hay que hablarle de Lucas 19 para que vea que no importando que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, se hizo humilde por amor a nosotros mismos. Y él lloró por amor a nosotros, sabiendo lo que venía. Entonces, es llevarle a conciencia a la persona de lo que no importando quiénes seamos, Dios
sigue siendo un Dios humilde y misericordioso con nosotros. Amén. Amén, Milagros. Muy buen punto de que a veces cuando tengamos esa duda o personas vengan a nosotros y nos digan, pero es que tengo miedo, no sé por qué me siento tan imperfecto, tan impuro, ¿verdad? Y tú después puedas compartir y les diga, conozco a alguien que, aunque sabía todas esas cosas, aunque te conoce todos tus pecados, fue capaz de morir por ti. Aunque se llamaba Rey de Reyes, fue capaz de dar su vida en la cruz por ti. Lucas capítulo 19. Muy buen punto. Milagros, muchísimas gracias. Juan Carlos, adelante. Pues yo creo que uno de las cosas que uno puede compartir es empezar así como a enseñarle a la gente que todo lo que Jesús hizo fue para nuestra vida eterna y no para nuestra vida temporal aquí, ¿sí? Creo que una de las cosas que más consuelo trae a alguien, incluso en momentos de muerte o de duelo, es cuando usted entiende que todo lo que hay en esta tierra es pasajero. Y usted piensa que va a haber una eternidad y cree que viene esa eternidad con el Señor y usted se llena de un nuevo ánimo. Tal vez los bolsillos estén vacíos, tal vez la salud no favorezca, la circunstancia que puede estar pasando, pero por lo menos a mí me funciona muy bien que cuando yo estoy pasando por dificultades, yo pienso en la vida eterna y entonces esto se me hace un ratico, como digo yo, esto se me hace un ratico. Y es enseñarle a la gente eso, ¿sí? Es enseñarle a la gente de que aquí es un ratico, aquí es un tiempo, aquí también va a pasar, aquí esto no va a ser para toda la vida y que nos espera una eternidad con el Señor. Entonces pienso que eso es lo que se les puede compartir a ellos para que venga consuelo y ánimo a sus corazones sin importar por lo que estén pasando. Amén, Juan Carlos. Muy buen punto. ¿Cuánta gente hay afuera que dice, pero es que ¿por qué Dios me dejó que me pasara esto? ¿Por qué Dios permitió que perdiera mi trabajo o que mi padre muriera o mis hermanos o cualquier cosa? Y poderles recordar de esa hermosa verdad que, como acabas de decir, Juan Carlos, que lo que estamos viviendo en estos momentos es un ratico, es momentario. Y que Jesús trabaja para, no como rey terrenal, pero como rey de los cielos, para llevarnos a su reino. Muy buen punto, Juan Carlos, muchas gracias. Tito, última palabra, adelante. ¿Qué te enseña, en qué situaciones podemos hablar de esta historia? Profesor, yo tenía una experiencia el jueves. Ahí compartía con una hermana que sabía el doctor que le habían dicho que tenía cáncer. Y yo le decía, la gente te puede decir muchas cosas, pero la última palabra lo tiene Dios. Cree en Él, confía en Él, que para Él no hay nada imposible, decía profesor. Amén, Tito. Gracias. Nuevamente, como hablando otra vez del punto de Juan Carlos y de Tito, que lo que estamos viendo es temporal. Cierto que a veces se nos puede hacer muy, muy largo, pero es temporal. Adelante, Jerónimo, te veo ahí con la mano levantada. Perdona, dale, Jerónimo. Adelante. Ya pues me tocó el turno. Sí, perdóname, es que son tantos que no los veo. Adelante. Bueno, yo por mi momento que estoy pasando ahorita, ¿verdad? Gracias a Dios le doy a usted que ha aprendido algo con estos 4 cursos que he llevado. ¿Ve? Tengo una hermana pues que ella le dio derrame, ya estaba bastante avanzada pues y no se podía mover. Y entonces comencé a pedirle permiso a la familia para compartir esta palabra en estos momentos de tribulaciones que ellos están pasando. Y yo comencé a contarle la historia de Lázaro. Y comencé a dar esta misma historia. Con esto lo compartí. Yo me decía, pastor, me decían ellos, mire, me dice, qué bonitas son las palabras que usted las explica mejor, dice. Y ahora pues no me tocaba viajar porque me tocaba descansar en mi casa, pero tenía el compromiso, sabía que tenía el compromiso, que tenía que ir donde ella porque yo le había prometido a la familia que iba a llegar ahora. Y compartí esta clase también, porque me alegró ver a la señora que ya hablaba donde no hablaba, ya hablaba y pues no está ella presente, pero lo compartí con la familia porque le dije, nosotros lo compartimos y la oración va a llegar a ellos, le digo. Pero todo es que ustedes tengan fe, le digo, y aprendan la palabra para que ustedes puedan hablarle a su mamita, hablarle a su mamá, hablarle a su esposa, le digo, a usted, le digo yo. Entonces le digo, yo vengo aquí, le digo yo. No, me dice, gracias, pastor, lo alegramos porque usted lo vino a abrir malamente. No, yo no se la vine a abrir, se la abrió Cristo, le digo yo. Ve, le digo, solo que ustedes me dieron el permiso, le digo, de explicarle cómo es la palabra de Dios, ve. Y yo me alegré mucho. De 3 días estoy de
pedirle a Dios para que ella mejorara y ahora pues ya la miré más mejor la señora y espero primeramente a Dios que estos días pues me dé la fuerza, me dé la sabiduría, el entendimiento para poderle seguir aplicando la palabra de Dios. ¿Ves? Y espero primeramente yo tenerla a ella presente. No la puedo tener mucho porque ella no aguanta estar sentada, pero ya la miré ya que se siente y ya todo. Y ella pues se alegró que yo la visité y compartí también mi historia con ella. Le estoy hablando y ella se puso a reír. La familia pues que estuvo ahí porque lo compartí como con 10 personas. Y me gustó porque hay personas que, como dice Cristo, hay personas que tienen sed para ver agua, que tienen sed, pero no agua, sino que sed espiritual. Tienen hambre, pero no comida física, sino que comida espiritual. Y entonces ellos se alegran como tal. ¿Cuándo van a ir? Me dice, cuando ustedes me den el permiso y me digan. Los domingos no, porque los tengo ocupados y que estoy en la iglesia. Pero los días de semana sí. Amén, amén, Jerónimo. Qué buena historia, me alegra mucho escuchar esto. Así como Pedro acabó de escribir en el chat también, para contarle los corazones que lo reciben, ¿cierto? Porque cuando uno cuenta de la palabra de Dios penetra a los corazones que están abiertos a escucharla, ¿cierto? Y como habíamos hablado con Juan Carlos y también con Alejandro Milagros que habían dicho, compartiendo la palabra con personas necesitadas, con las personas que necesitan de escucharla. Y todos necesitamos escuchar de la palabra. No hay ninguna sola persona en esta tierra que no necesite escuchar de la palabra de Dios. Y mientras tengamos eso presente, podemos compartir esta historia con los demás, con personas que están con cáncer o con personas que están necesitadas. ¿Me pueden escuchar? ¿Sí me pueden escuchar? Excelente. Sí, le escuchamos. Vamos a ir adelante con con nuestro último punto, algo que les quiero enseñar bastante rápido, pero bastante eficaz, ¿cierto? Y es analizar el concepto de la proporción en la enseñanza, ¿verdad? Porque la idea es que ustedes no solo se conviertan en personas que sepan de la Biblia, ¿cierto? La idea también es que ustedes se conviertan en maestros y maestras de la palabra de Dios. Y qué lindo es ese regalo. Entonces, ¿qué es mejor? Yo quiero empezar preguntándoles, ¿qué es mejor cuando se trata de enseñarle la palabra a alguien? Que el maestro cuente todo, ¿verdad? O que el docente comparta todas las cosas con los estudiantes y que los estudiantes solo escuchen. O que el docente permita que los estudiantes sean parte de la conversación. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál de esos dos es mejor? Tito, adelante. También que participan los oyentes que están ahí de esa manera para que ellos pueden desenvolverse mejor también, profesor. Que participen. Buen punto, Tito. ¿Alguien más? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es más importante? Jerónimo, adelante. Para mí yo lo hago dinámico porque siempre, profesor, yo lo hago con preguntas y me gusta que ellos participen porque tanto ellos aprenden como yo aprendo también y se me hace más mejor hacerle más dinámicamente los estudios, las historias, ¿ves? Porque mejor que para mí, pues como para mí, es compartirlo con todos ellos y involucrarme yo porque ya aprendemos más en grupo. Excelente, Jerónimo. Excelente. Milagros, ¿qué es más importante? ¿Qué piensas? Es más importante la segunda opción, que el docente enseñe y oiga qué piensan los alumnos, porque si hay alguna idea errónea, se puede modificar, se puede corregir. Y los puntos positivos se pueden reforzar. Muy bien, Milagros. Juan Carlos, último, ¿qué es más importante? Pues yo creo que tiene que ser de parte y parte, porque tampoco puede uno dejar que el alumno tome control de la clase porque puede traer confusión al resto. Entonces yo pienso que se debe dar un tema, permitir obviamente que las personas aporten, pero siempre manteniendo el control del tema porque pues una clase tiene un objetivo final y ese se tiene que cumplir sobre cualquier intervención. Excelente, 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 excelente. Juan Carlos acabó de tocar un punto muy importante, ¿verdad? El arte de la proporción, ¿verdad? Nosotros queremos como en Academia Cristo que ustedes puedan hacer las dos, que tengan la habilidad de, como Milagros dijo, escuchar y entender
y comprender las cosas que sus estudiantes están hablando, pero al mismo tiempo, como dijo Juan Carlos, de que ustedes tengan un propósito dirigido, ¿cierto? Y de que ustedes puedan dirigir la clase y si tienen que corregir algo, ¿verdad? Lo puedan corregir con sus propias palabras, en su pensamiento, ¿verdad? Es el arte de la proporción. No queremos que el estudiante tenga todo el control de la clase, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no queremos que el maestro tenga todo el control de la clase. Porque si el maestro tiene todo el control de la clase, entonces ninguno de los estudiantes puede dar su palabra, puede dar su opinión o puede dar las preguntas que tengan que dar. Y qué horrible es ser parte de eso, porque no estás aprendiendo nada y no estás participando con el conocimiento. Y si tú participas con el conocimiento, pues podemos aprender el uno del otro. Por ejemplo, yo en mi caso, yo aprendo mucho de ustedes. Y mi oración es que ustedes también aprendan los unos de los otros, que mientras escuchamos a Juan Carlos, mientras escuchamos a Milagros, a Jerónimo, a Tito, a Sara, a César, a todos, que podemos aprender los unos de los otros. Pero al mismo tiempo, como su maestro, nosotros tenemos una clase que dar y tenemos ciertas cosas que tenemos que ver. Entonces no podemos quedarnos todo el tiempo en un mismo punto. Entonces el arte de la proporción. También cuando compartimos el evangelio, nosotros deseamos que las personas interactúen tanto como sea posible con la palabra de Dios. ¿Eso qué significa? Que cuando ustedes estén compartiendo la palabra de Dios, el Evangelio o los Salmos o el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, lo que sea que esté en la Biblia, nosotros queremos que ustedes no den su propia opinión, ¿verdad? La palabra de Dios, como vamos a ver en la siguiente pantalla, está viva y poderosa. Y como viva y poderosa, aunque te duela, no te necesita, ni a ti ni a mí. Así tal cual como está, ella es capaz de interactuar con el corazón de la persona que lo está escuchando. Y como eso es posible, cuando tú cuentes una historia, compartes una historia, queremos o que la leas o que la cuentes en tus propias No se palabras. escucha. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y ahora? ¿Me escuchan? ¿Aló? No se le escucha. No puede ser. A ver, momento, momento. ¿Y ahora? ¿Me escuchan? ¿Ahora me escuchan? ¿Aló? Ay, hijo de madre. ¿Aló? ¿Me escuchan ahora? ¿Ahora me pueden escuchar? Sí, ¿Sí? Ay, ahora sí se todos le se me pueden escucha. escuchar. Sí. Ok, listo, excelente. Vamos a utilizar este tiempo que Sí, tenemos. profesor, le escuchamos. Perfecto. Entonces, el arte de la proporción. Cuando ustedes cuenten la historia del Evangelio, cuéntenla como la historia del Evangelio, no la historia de Milagros, no la historia de Juan Carlos, no la historia de Jerónimo, no la historia de Juan David, no, la historia del Evangelio, como Dios quería escribirla, ¿verdad? Y como Academia Cristo utilizamos el método de las 4 Cs, que te permite usar el arte de la proporción, que es utilizar ambas cosas, el conocimiento del profesor del Evangelio y también la participación de los estudiantes. Cuando tú captas y cuentas, estás utilizando cuando el profesor solo está dando información, ¿verdad? Y cuando tú consideras y consolidas, estás utilizando el arte de dejar que los estudiantes participen. Entonces, cuando ustedes tengan sus clases, utilicen las dos. ¿Quedó claro? Porque no creo que el internet me gane. ¿Quedó claro? ¿Sí? Amén. Excelente. Amén. Amén. Entonces, nuevamente, como les habíamos dicho, ¿por qué compartimos de la palabra de Dios? Porque ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Nuevamente, no te necesita, ni a ti, ni a mí, no nos necesita, ella puede hacer el trabajo solo. Y en Romanos, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. El mensaje no viene por tus palabras, sino por la palabra de Dios. Y qué lindo es saber que Dios nos ayuda a ser parte de ese trabajo también, que nos dice, quiero que tú seas la voz de mi palabra. No quiero que tú des tus palabras, pero que tú seas la voz de mis palabras. La tarea. ¿Sí me escuchan? La tarea. Todo el mundo pendiente. Esta es la tarea para la clase que viene el siguiente sábado. Vamos a ver el video de la lección 4 y vamos a leer Mateo 26, 17 al 29 en sus Biblias. Voy a mandar la tarea por el chat de WhatsApp también para que no se les olvide y la grabación también. Pero, ¿alguna pregunta?
antes de que terminemos con una oración? ¿Alguna pregunta acerca de la lección o de la tarea? ¿No? Excelente. Hermanos y hermanas, vamos a orar. Cabezas abajo, oramos. Padre, te damos las gracias primero que nada por dejarnos permitir terminar esta clase con un internet bueno. Te pido bendigas a cada una de las personas que fue parte de este estudio bíblico. Ayúdanos a seguir aprendiendo y escuchando tu palabra para poder compartirla con otras personas. Y también ayúdanos a crecer en nuestra fe, Señor Jesús, a crecer y entender de que tú eres nuestro Rey, no un Rey terrenal, pero un Rey de los cielos. Que no porque todo esté mal en nuestras vidas significa que todo está mal, porque tú tienes control sobre todo. Y tú nos das paz y nos das alegría y nos das bendiciones. Todo esto y más lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Si tienen alguna otra duda, nuevamente, hermanos y hermanas, les agradezco por el entendimiento con el internet. Sé que no es ideal, pero me da mucha alegría que ustedes estén aquí y que podamos Amén, pastor. de nosotros. Bendiciones. Y bendiciones. Voy a Bendiciones, compartir la tarea hermanos. por Dios los WhatsApp, la bendiga. grabación. Buenas noches, bendiciones para todos, bendiciones para usted, pastor. Dios lo bendiga. Gracias. Bendiciones, Dios los hermanos. bendiga por todo. Hasta el próximo sábado. Arrivederci. Dios los bendiga. Hasta luego, hasta luego. Bendiciones. Gracias. Dios les bendiga. Dios le bendiga, pastor. Hasta el próximo sábado. Feliz fin de semana para todos. Hasta el próximo sábado. Bendiciones. Dios los bendiga. Bendiciones, profesor. Hasta el próximo sábado. Amén. Amén. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones con todos sus compañeros. Nos vemos el sábado que viene. Amén, profesor. Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias. Hasta luego todos. Que estén muy bien. Carlos, un abrazo. Gracias por estar parte de la clase. Nos vemos. A ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.